Miguel era un hombre amable y paciente. A sus 35 años trabajaba como repartidor. El trabajo no era lujoso, pero le bastaba para mantener a su pequeña familia. Para Miguel, la felicidad no estaba en las grandes cosas, sino en los pequeños momentos con su amada esposa, Laura. Ella era una maestra de preescolar llena de energía, que siempre traía alegría a los niños, y a la vida de Miguel. Su vida feliz parecía destinada a durar para siempre, hasta que un terrible accidente de tráfico lo cambió todo. Ese día, Miguel aún recordaba vívidamente el momento en que recibió una llamada del hospital, informándole de que su esposa había sufrido un grave accidente. Corrió al hospital en estado de pánico, el corazón lleno de miedo. Al ver a Laura inmóvil en la cama del hospital, con el rostro pálido y las manos débiles agarrando las suyas sin poder hablar, sintió como si le estrangularan el corazón. Después de varias horas de cirugía, el médico negó con la cabeza y le dijo: «Hemos hecho todo lo posible, pero el daño en la columna vertebral es demasiado grave. Probablemente ya no podrá caminar». Esas palabras fueron como una puñalada en el corazón de Miguel, pero al ver la mirada llena de confusión de su esposa, forzó una sonrisa, apretó su mano y dijo: «No te preocupes, mi amor. Me tienes a mí. Todo va a estar bien». Después del accidente, la vida de ambos dio un giro hacia un nuevo capítulo lleno de desafíos. Laura ya no era la mujer enérgica de antes. Tenía que permanecer en cama, todas sus actividades dependían completamente de Miguel, desde asearla y darle de comer, hasta cambiarla de ropa y empujar su silla de ruedas cuando quería salir. Miguel se encargaba de todo. Por la mañana, trabajaba desde muy temprano, recorriendo las calles en su pequeña camioneta de reparto. Aunque el trabajo era duro, nunca se quejaba. Por la noche, por más cansado que estuviera, Miguel cocinaba, limpiaba la casa y cuidaba de su esposa. Cuando veía a Laura triste, se sentaba a su lado, contándole historias divertidas del trabajo o poniendo sus películas favoritas. Pero a veces, entre las sonrisas forzadas, Miguel veía la mirada pensativa de su esposa. Una vez, Laura, con los ojos llorosos, le dijo con voz temblorosa: «Lo siento, me he convertido en una carga para ti». Miguel puso su mano sobre su hombro, con una mirada llena de amor: «No digas eso, somos marido y mujer». «¿Lo has olvidado? Te prometí cuidarte toda la vida». Sin embargo, la bondad y el sacrificio de Miguel no evitaron los chismes en el pequeño vecindario donde vivían. Los vecinos miraban a su familia con lástima, incluso con cierto desprecio. Una tarde, mientras Miguel iba al mercado, escuchó el susurro de dos vecinas: «Qué lástima Miguel, un hombre joven teniendo que cuidar a una esposa discapacitada. Me pregunto si se arrepentirá». «¿De qué sirve arrepentirse? Es una pena que desperdicie su vida». «Pero esa Laura, ¿de verdad ama a su marido, o se aferra a él porque no tiene a nadie más?». Esas palabras fueron como un cuchillo que le clavaron en el corazón. Miguel pasó rápidamente, fingiendo no haberlas escuchado, pero esas palabras lo obsesionaron. Esa noche, mientras le daba de comer a Laura, la miró sin darse cuenta durante mucho tiempo. Laura percibió la mirada extraña de su marido y le preguntó: «¿Qué pasa? ¿Algo te preocupa?». Miguel negó con la cabeza, forzando una sonrisa: «Nada, mi amor. Come un poco más». A pesar de decir que todo estaba bien, el corazón de Miguel estaba apesadumbrado. No se enojaba con los chismes de los vecinos, sino consigo mismo: «¿He hecho lo suficiente para proteger a Laura de esas miradas de lástima? ¿Es Laura realmente feliz en su vida actual?». Esas preguntas lo obsesionaban, pero no se atrevía a decírselo, temiendo herirla o que ella lo malinterpretara como un reproche. Para Miguel, Laura no era una carga, era todo, la persona a quien amaba con todo su corazón. Pero a veces, la bondad se convierte en un pretexto para el juicio de los demás, y eso lo agotaba más que cualquier trabajo duro. Una mañana, como cualquier otra, Miguel se levantó temprano para prepararse para su ruta de reparto. Como de costumbre, revisó sus documentos, organizó la mercancía y preparó la lonchera que había preparado la noche anterior. Pero esa mañana, debido a la prisa, Miguel olvidó su lonchera en la cocina. A mitad de camino, se acordó y suspiró, reprochándose su despiste. Pensando en tener que comer un sándwich seco en el camino, se sintió incómodo. Después de dudarlo un poco, decidió regresar a casa. El coche se detuvo frente a la puerta. Miguel abrió la puerta y entró. La pequeña casa estaba tranquila como siempre,
Pero al acercarse al dormitorio, una imagen lo dejó petrificado. En la pequeña habitación, un hombre desconocido estaba sentado junto a la cama de Laura. Era Hugo, el mejor amigo de Laura de la universidad. Aunque Miguel había oído hablar de Hugo antes, era la primera vez que lo veía en su casa. Hugo estaba apretando la mano de Laura, con una expresión de preocupación, mientras Laura lloraba desconsoladamente, sus hombros temblando. Miguel sintió que el mundo se derrumbaba ante sus ojos. Los chismes de los vecinos resonaron en su cabeza más claramente que nunca. ¿Esa Laura, de verdad ama a su marido, o se aferra a él porque no tiene a nadie más? Qué lástima Miguel, desperdicia su vida por una esposa discapacitada. La escena ante sus ojos parecía confirmar todo lo que Miguel había intentado negar. Se quedó quieto, como congelado, sus ojos fijos en la escena, su mente llena de preguntas sin respuesta. En la habitación, Hugo consolaba suavemente a Laura, su voz era lo suficientemente alta para que Miguel la escuchara. Laura, no pienses demasiado. Sé que lo estás pasando mal, pero estaré aquí para ayudarte. Al escuchar eso, Miguel sintió como si alguien le hubiera dado una bofetada. Apretó los puños, sus uñas se clavaron en su piel. Laura no se dio cuenta, su voz se quebró entre sollozos. No quiero que él sufra por mí. Hugo. No merezco que él sacrifique su vida así. Miguel ya no pudo escuchar más. Se dio la vuelta silenciosamente, sus piernas se sentían pesadas como si llevara plomo. No quería quedarse allí ni un segundo más, ni escuchar ninguna explicación. Al salir por la puerta, Miguel sintió que el cielo se oscurecía. Cada palabra, cada imagen de lo que acababa de ver, se repetía en su cabeza, haciéndolo sentir un dolor insoportable. ¿Qué hice mal?, se preguntó Miguel al sentarse en el coche, apoyó la cabeza en el volante, sus manos temblando. No quería creer que Laura, la mujer que más amaba, lo hubiera traicionado, pero lo que había visto y oído, todo parecía herir profundamente su orgullo. O tal vez malinterpreté todo, ese pensamiento brilló en su mente, pero inmediatamente fue apagado por el dolor y la duda. Respiró hondo, intentando recuperar la calma, pero su corazón seguía doliéndole. Todo ese día, Miguel condujo con inquietud. Las calles estaban tan concurridas como siempre, los ruidos de los coches y las voces de la gente resonaban a su alrededor, pero para Miguel todo estaba borroso, opacado por los pensamientos caóticos en su cabeza. La imagen de Laura llorando desconsoladamente, la mano de Hugo agarrando la suya, aparecía nítidamente, como una herida que no podía ocultar. Recordó los años que él y Laura habían pasado juntos. Recordaba el día de su boda, cuando Laura vestía un precioso vestido blanco, con una mirada radiante. Ambos creían que su felicidad duraría para siempre. Recordaba la primera vez que se mudaron a su pequeña casa, sin muchas cosas, solo un viejo juego de muebles y algunas pertenencias sencillas, pero la risa de Laura llenaba la habitación. Y luego recordó el fatídico accidente, el momento en que sus vidas cambiaron de rumbo, hacia un camino más oscuro y pesado. Laura ya no podía caminar, ya no podía hacer nada por sí misma. De una mujer fuerte e independiente, se había vuelto débil y totalmente dependiente de él. Las primeras noches después del accidente, Laura solía llorar en secreto en la oscuridad. Miguel se despertaba en medio de la noche, sintiendo su cuerpo temblar. Él la abrazaba suavemente, tratando de calmar su dolor con palabras suaves. Él no se sentía miserable, hemos prometido superar todo juntos. Pero ahora, después de lo que había visto, empezaba a dudar, no de su amor por Laura, sino de sí mismo. Se preguntaba si su amor era realmente suficiente para hacerla feliz, si su presencia en su vida era lo que ella deseaba, o simplemente una carga que ella no se atrevía a expresar. Miguel detuvo el coche al borde de la carretera y apagó el motor. Bajó la cabeza, sus manos apretaban fuertemente el volante. En ese momento, se sintió más cansado que nunca. Quería llorar, pero las lágrimas no salían. Las emociones encontradas en su interior, amor, dolor, preocupación e incluso un poco de enojo, casi lo sofocaban. He sido demasiado obstinado, negándome a aceptar que tal vez Laura realmente no quiere que esté aquí, se preguntó Miguel. Pero sabía que no podía seguir escapando, tenía que enfrentarse a Laura, escuchar la verdad de ella misma, sin importar cuán doloroso fuera. Esa noche, la pequeña casa estaba sumida en un pesado silencio. Miguel regresó después de un largo día, pero su corazón no se sentía más ligero. Después de la cena, no encendió la televisión como de costumbre,
ni le contó a Laura historias divertidas del trabajo. En cambio, Miguel se sentó en silencio en la silla frente a la cama, mirando fijamente a su esposa, a quien creía conocer mejor que a nadie. Laura sintió la anormalidad en su marido, sus manos se entrelazaron, temblorosas, como buscando un apoyo en el silencio. Finalmente, Miguel habló, su voz grave y pesada, como si estuviera conteniendo sus emociones. Hoy vi a Hugo aquí. Laura se sobresaltó, sus ojos se abrieron de par en par. No esperaba que Miguel mencionara eso, pero no dijo nada, solo bajó la cabeza, evitando su mirada. Miguel continuó, su voz baja, pero cada palabra cortaba el silencioso espacio, que me estás ocultando tú y él. Laura apretó los labios, las lágrimas a punto de brotar, pero intentó contenerlas. Sabía que ya no podía evitar este momento. Respiró hondo y dijo con voz quebrada, Hugo es mi mejor amigo de la universidad. Vino a traerme medicina y ayudarme cuando tú estás ocupado, pero te juro que no hay nada entre Hugo y yo, nada. Su voz se rompió en las últimas palabras, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Laura levantó la mirada hacia Miguel, con los ojos llenos de súplica, deseando que él creyera y entendiera que nunca le había hecho nada malo. Miguel mantuvo su mirada fija en ella, sin decir nada, pero sus manos estaban tan apretadas que los nudillos se volvieron blancos. En su interior, una mezcla de emociones, ira, dolor y una pena indescriptible. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? ¿Por qué me hiciste ver esa escena antes de decírmelo? ¿Sabes cómo me sentí al ver a Hugo sosteniendo tu mano, viéndote llorar ante él? No te das cuenta de cuánto me duele, dijo Miguel con la voz quebrada. Laura bajó la cabeza, las lágrimas cayendo libremente. Temblaba al responder, no me atreví a decírtelo porque tenía miedo de que me malinterpretaras. Sé lo duro que trabajas por mí, sé que me he convertido en una carga para ti, no quiero que te preocupes más por nada. Al escuchar esto, Miguel sintió como si le estrangularan el corazón. No sabía cómo reaccionar. Las palabras de Laura, su temblor y el dolor en su voz, eran tan sinceras que no podía dudar, pero eso mismo le causaba aún más dolor. ¿Crees que te estoy soportando?, preguntó Miguel con la voz ronca. Laura dijo, nunca pensé que fueras una carga para mí, eres mi marido, la persona que más amo, hice todo esto no por obligación, sino porque quería hacerlo. Pero ¿por qué no me dijiste nada de tus sentimientos? ¿Por qué lo soportas sola? Laura no respondió, solo lloró desconsoladamente. No sabía qué más decir, cómo hacer que él entendiera que todo lo que había hecho era para que él fuera feliz, aunque eso significara alejarse de él. Miguel se levantó, se acercó a la cama y tomó la mano de Laura. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero también de un profundo amor que no podía expresar con palabras. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No es haber visto a Hugo aquí, ni siquiera escucharte decir que quieres liberarme, lo que más me duele es saber que has estado soportando todo este dolor sola, sin compartirlo conmigo. Somos marido y mujer, debemos enfrentarnos a todo juntos, sean dificultades o sufrimientos. No quiero perderte, y tampoco necesito la vida independiente que crees que quiero. Mi vida solo tiene sentido cuando tú estás conmigo. Laura lloró desconsoladamente, pero esta vez no era de dolor ni desesperación, sino de alivio, como si un peso enorme se hubiera quitado de su pecho. Ella negó con la cabeza, su mano débil tocó la cara de Miguel, como para limpiar sus lágrimas. Pensé que no volverías, susurró con voz temblorosa. Miguel tomó su mano y la presionó contra su mejilla, sintiendo el familiar calor que temía perder para siempre. No, Laura, nunca me alejaré de ti. Sin importar las dificultades, sin importar la presión que deba soportar, siempre estaré a tu lado. Eres todo para mí. Perdóname por hacerte sentir sola. Laura lloró más, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, ella sintió el amor sincero y la determinación de Miguel. Miguel la llevó de vuelta a la cama, la arropó suavemente y no apartó su mirada de Laura, como si temiera que ella desapareciera si no la miraba. Después de esa noche tormentosa, la vida de Miguel y Laura comenzó un nuevo capítulo. Miguel decidió cambiar de trabajo para estar más tiempo con su esposa. Abrió una pequeña tienda de comestibles en casa. El trabajo de repartidor, aunque bien pagado, lo agotaba y no le dejaba tiempo para cuidar de Laura. Con la tienda, Miguel podía ganar dinero y estar siempre al lado de su esposa cuando la necesitara. Al principio, el negocio no fue fácil.
La tienda solo vendía artículos básicos como fideos instantáneos, aceite, arroz y algunos artículos de limpieza. La pequeña tienda estaba en una esquina, junto a otras casas sencillas del vecindario. Durante los primeros días, los vecinos que venían a comprar no dejaban de mostrar su curiosidad, incluso cotilleando a sus espaldas: debe estar cansado de los grandes negocios, ahora vende cosas pequeñas para cuidar mejor de su esposa. ¿Pero qué más puede hacer? Ella ya no puede hacer nada. Esas palabras ya no molestaban a Miguel como antes, él simplemente sonreía y se concentraba en su trabajo. Cada mañana, después de preparar el desayuno para Laura y asegurarse de que estaba bien cuidada, Miguel abría la tienda, organizaba los estantes y comenzaba un nuevo día. Lo que más hacía feliz a Miguel no era vender mucho, sino los momentos que pasaba con Laura. Cuando la tienda estaba vacía, Miguel sacaba la silla de ruedas de Laura, se sentaba en el porche para respirar aire fresco y charlaban juntos, a veces sobre cosas triviales del día, pero la suave risa de Laura siempre hacía que Miguel olvidara su cansancio. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a cambiar su forma de verlos. Se dieron cuenta de que Miguel no solo era un esposo dedicado, sino también un hombre persistente y fuerte. Los chismes disminuyeron, reemplazados por admiración y respeto. Algunos clientes no dudaban en elogiar: eres un esposo ejemplar, tu esposa tiene mucha suerte de tenerte. Miguel solo sonreía y respondía con modestia: no, yo soy el afortunado de tenerla a ella. Una tarde, cuando el trabajo en la tienda había terminado, Miguel sacó la silla de ruedas de Laura al patio trasero para ver la puesta de sol. El sol se ponía, tiñendo el cielo con suaves tonos anaranjados y rosados. Una suave brisa trajo el aroma de las plantas después de la lluvia matutina. Miguel se agachó para arreglar la manta en las piernas de Laura y se sentó a su lado. Laura lo miró, sus ojos brillaban con una mezcla de emociones. Con voz suave, pero lo suficientemente profunda para llegar al corazón de Miguel, dijo: gracias por no darte por vencido. Sé que hubo momentos en que te sentiste cansado, yo también temí que te alejaras, pero aquí estás. Gracias. Miguel guardó silencio por un momento, como si quisiera que sus palabras se hundieran en su corazón, luego tomó su mano delgada y la apretó con firmeza. Sonrió, una sonrisa a la vez suave y llena de amor y determinación. Eres mi mundo, Laura, ¿cómo podría rendirme? Para mí, cuidarte, verte cada día, esa es la mayor felicidad de mi vida. Laura lo miró, las lágrimas rodaban por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. No dijo nada más, solo apoyó su cabeza en el hombro de Miguel para sentir el calor y la seguridad del hombre que amaba. Sin embargo, la vida no siempre es tranquila. Unos meses después, un evento inesperado ocurrió, cambiando todo. Una tarde, mientras Miguel trabajaba en la tienda, un coche se detuvo frente a la puerta. De él salió un hombre de mediana edad con una cara desconocida. Entró en la tienda, miró a su alrededor y dijo: ¿eres Miguel? Soy Juan, el exmarido de Laura. Esas palabras fueron como un shock para Miguel, no podía creerlo. Laura había tenido un esposo antes de casarse con él, ¿cómo? Miguel se sintió mareado, como si todo a su alrededor se derrumbara. Juan continuó: Laura era mi esposa, nos divorciamos hace unos años, pero recientemente descubrí que ella está viviendo contigo, y necesito hablar contigo. Miguel se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. Sentía que todo se le daba vuelta en la cabeza. Juan miró a Miguel, sin ninguna hostilidad en sus ojos, pero sus palabras hicieron que Miguel dudara. No quiero causarte problemas a ti ni a Laura, continuó Juan, pero creo que deberías saber algo. Todavía me preocupo por ella. ¿Por qué nunca te habló de su pasado? Miguel trató de mantener la calma, pero sentía que le faltaba el aire. No sabía cómo manejar esta situación. Después de esa reunión, Miguel no le dijo nada a Laura, necesitaba tiempo para pensar, para entender lo que había sucedido. Aunque la sensación de engaño pesaba en su corazón, su amor por Laura no se había desvanecido. Decidió enfrentarse a ella, sin importar cuán doloroso fuera la verdad. Una noche, cuando solo estaban ellos dos en la pequeña habitación, Miguel se sentó frente a Laura. Miró a sus ojos y dijo con una voz mucho más seria: Laura, ¿puedes explicarme por qué me ocultaste lo de Juan? No entiendo por qué no me lo contaste. Laura se quedó callada por un momento, luego suspiró suavemente. Miró a Miguel con una mirada de dolor. No quería hacerte sentir mal.
Intenté olvidar ese pasado porque me causaba dolor. Juan era un buen hombre, pero no pudimos ser felices juntos. No quería que cargaras con mis tristezas, solo quería vivir mi vida contigo sin llevar ese pasado. Miguel escuchó esas palabras con el corazón apesadumbrado. Entendía que Laura había sufrido mucho y solo quería protegerlo del dolor que ella había vivido. Él tomó suavemente su mano. Entiendo, Laura, no te culpo, solo quiero que seamos realmente felices, sin secretos entre nosotros. Laura miró a Miguel, con los ojos llenos de lágrimas, y finalmente sonrió. Se abrazaron con fuerza, como si en ese momento todos los obstáculos y dudas se desvanecieran. Entendieron que, sin importar el pasado o las dificultades, el amor que se tenían era lo más importante. Sus vidas continuaron, no sin desafíos, pero con amor sincero y fe inquebrantable. Sabían que podían superar cualquier cosa. A pesar de las dificultades que les quedaban por delante, Miguel y Laura habían aprendido a apreciar cada momento juntos, y eso, para ellos, era lo más valioso de la vida.